Vamos a estudiar con un poco más de detalle y de profundidad el intercambio. De hecho, enseguida vamos a introducirnos en una subdisciplina o subconjunto dentro de la teoría económica, que es la teoría general de los intercambios, también llamada cataláctica, del griego katalatein, que significa intercambiar. Y nos centramos en los intercambios porque es la relación social por excelencia. Existe, de acuerdo con Mises, dos tipos de intercambio: el que vamos a denominar cambio intrapersonal y el que vamos a denominar cambio interpersonal. El cambio intrapersonal también se denomina autístico, cambio autístico. ¿Quién de ustedes no sabe qué son los niños autistas? Encerrados en sí mismos, parece que desconectados del mundo exterior. Bueno, pues se llama cambio dentro de un solo ser humano, intrapersonal o autístico, a todas aquellas acciones en las que no contamos para nada con otros seres humanos. Son las acciones que desarrolla Robinson Crusoe solo en su isla. Y cuando Robinson Crusoe decide renunciar a cazar para construirse una choza, de alguna forma está efectuando un cambio, pero en el que no intervienen otros seres humanos, entre dos alternativas que a él se le abren: renuncia a la caza a favor de decidir construirse la choza. Otro ejemplo típico que lo pone Mises, Kirchner a menudo, es el del cazador. Cazador aislado, solo, continuamente tiene que tomar decisiones, si perseguir una pieza o no perseguirla, etc. Son acciones de cambio intrapersonal o autístico. Bien, pueden considerarlas ustedes todo lo importantes que quieran, pero las que realmente son relevantes, con gran diferencia desde el punto de vista social, no son este tipo de acciones, sino son las que vamos a denominar los cambios interpersonales. Los cambios interpersonales se caracterizan porque consisten en dar a otros algo para recibir a cambio de ellos lo que uno necesita. Son acciones que implican, por tanto, dos o más seres humanos, que se plasman en el viejo adagio latino del derecho romano: do ut des. Do, doy, ut, para a cambio de ello, des, que tú me des. Y esta expresión latina resume perfectamente, un do ut des, te doy para que tú me des, la esencia del cambio interpersonal. De hecho, la relación de cambio interpersonal entre dos seres humanos es la relación social por excelencia. Y vamos a profundizar hoy en los intercambios, pero en última instancia me gustaría que ustedes visualizaran y entendieran que todas las interacciones humanas en última instancia son reconducibles a intercambios. Incluso cuando parece que no se espera nada a cambio, hay un intercambio. Cuando la Madre Teresa de Calcuta quiere ayudar a un necesitado sin esperar nada a cambio, sí que se está produciendo un intercambio dentro de ella misma, porque a ella lo que le produce satisfacción es ayudar a los necesitados. Es cierto que sería un cambio intrapersonal. Son cambios, como es lógico, todos los mercantiles que se plasman en unidades monetarias o las operaciones de trueque, cambios sin dinero. Sobre ellas vamos a hablar inmediatamente. Pero también son intercambios todas las interacciones humanas en el ámbito de la amistad. Cuando tenemos un amigo o una amiga con los que estamos a gusto y que nos gusta salir juntos, nos contamos nuestros problemas, es una relación de intercambio. Aunque solamente el otro nos dé su tiempo escuchándonos. Muchas veces lo único que necesitamos es que nos escuchen, que alguien haga de paño de lágrimas de nuestros problemas. Después de eso, después de toda la perorata que lanzamos, y aunque quizá no haya podido decir la otra persona ni una sola palabra, al final nos sentimos mejor y nos vamos tranquilamente a casa, incluso le damos una palmadita en el hombro y le agradecemos: oye, qué buen conversador eres. Oye, ¿cómo que conversador? Si no he dicho, no me has dejado decir, esta boca es mía. La relación de intercambio entre los sexos también está clarísima: uno da a otro. La relación de intercambio en las relaciones cualquiera que ustedes puedan pensar será más o menos obvia y a lo mejor requerirá un análisis más o menos abstracto, pero siempre hay algo que se da y algo que se recibe. Los cambios interpersonales
pueden efectuarse de dos maneras distintas. Pueden efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, de manera voluntaria, o pueden efectuarse de forma coactiva. También el acto coactivo es un intercambio, aunque sea un intercambio a la fuerza. Si yo voy por la calle y de pronto me atracan, me dicen, ¿la bolsa o la vida? Fíjense ustedes, una pistola en el pecho, porque yo tengo dos alternativas. O le entrego mi cartera al interesado o me pega un tiro o me mata. Entonces, tengo que optar. Si la amenaza es creíble, le entrego la cartera a cambio de la vida. Es que el planteamiento del atraco está clarísimo. La bolsa o la vida, hay un intercambio. Y lo mismo en el caso de una violación, etcétera. Lo que pasa es que este segundo tipo de intercambios es radicalmente distinto del primero que hemos hablado, que son aquellos que se efectúan de manera voluntaria, es decir, por mutuo acuerdo entre las partes. A la sociedad, al proceso de interacciones humanas, donde predominan los intercambios voluntarios, se le llama sociedad basada en vínculos contractuales. La sociedad basada en vínculos hegemónicos es aquella fundamentada en intercambios coactivos. La diferencia esencial entre un tipo de intercambio, el voluntario, y el otro tipo de intercambio, el coactivo, está en si se ejerce o no la violencia física o la amenaza de violencia física. Esto es muy importante. Si no hay violencia física ni amenaza de violencia física, y además esto tiene que ser discernible desde fuera, observable desde fuera, entonces estaremos, si no existe y no podemos observar ninguna amenaza ni violencia física, ante un intercambio voluntario. Si sí que observamos violencia física o amenaza de violencia física, como el que nos pone la pistola en el pecho, estaremos ante un intercambio coactivo. Lo que le estoy diciendo, en pocas palabras, es que la diferencia entre un tipo de intercambio, el voluntario, y otro, el coactivo, ha de ser evidente, obvia desde fuera. Necesita contacto físico. Miren ustedes, perdone que le moleste que le estoy utilizando a usted. Contacto físico, quiere decir que, o una pistola o amenaza. ¿Por qué insisto esto? ¿Por qué insisto en el contacto? En la violencia física, eso es lo que significa, o amenaza de violencia física. Porque todo lo que no sea violencia física o amenaza de violencia física es intercambio voluntario, por definición, de mutuo acuerdo. Luego, no estamos hablando de una violencia interior. Por ejemplo, yo es que tengo una familia muy numerosa, 6 hijos que alimentar, cada vez que llego a casa, papá, los veo sufriendo, y estoy en el paro, y entonces me encuentro en una situación tan desesperada que me veo obligado a malcontratarme en un trabajo odioso en el que me pagan 1 euro la hora. Entonces alguien dirá, estoy obligado a, esto es una coacción. No, en teoría económica estamos hablando de relaciones humanas y lo que está claro es que hay una diferencia evidente entre el ejercicio de la violencia o la amenaza de la violencia, que clarísimo, es un intercambio coactivo que da lugar a una sociedad basada en vínculos hegemónicos, y los intercambios voluntarios, con independencia de cuál sea la constelación de circunstancias interiores que me puedan a mí llevar a tomar una decisión de intercambio. Yo me voy a casar, está clarísimo, si voy a punta de pistola o amenazado, es un intercambio coactivo. Pero si resulta que soy un débil mental, porque me está todo el día presionando mi madre para que me case, y los amigos, y considero que soy el bicho raro de la familia, y al final, bueno, pues voy obligado al matrimonio. Voy obligado entre comillas. Desde el punto de vista nuestro, que somos científicos sociales, no hay coacción física ni amenaza de violencia física, y el intercambio o la acción es voluntaria. Lo digo porque hay una enorme manipulación en este sentido, tanto del lenguaje como de la interpretación de los hechos. Y muchas personas, para precisamente justificar la violencia y la coacción, recurren a vestir los intercambios como si fueran obligados cuando en realidad no lo son. La diferencia ha de ser discernible objetivamente por un observador exterior. Violencia física o amenaza de violencia física. Como es lógico, si me secuestran a un hijo y me dicen que lo van a matar si no hago esto o lo otro, es idéntico o equiparable, así me pone la pistola en el pecho. Lo digo porque es esta diferencia
la que va a determinar la distinción entre la sociedad basada en vínculos contractuales y la sociedad basada en vínculos hegemónicos. Y lo digo también porque los enemigos de la sociedad libre siempre recurren a la vieja, manida, falaz crítica de decir que las libertades o el carácter voluntario de los intercambios de las sociedades abiertas es puramente formal, porque en el fondo pues los trabajadores están obligados a malcontratarse, etcétera. ¿Obligados por quién? ¿Quién les pone la pistola en el pecho? Y eso a su vez es para justificar una sociedad verdaderamente basada en vínculos hegemónicos que ellos denominan dictadura del proletariado, en la que sí lo que prepondera es la pistola en el pecho o el tiro en la nuca. Fíjense ustedes la paradoja. Punto número 1. La sociedad basada en vínculos contractuales. La cooperación social, en este tipo de organización social, se efectúa en base al contrato. Precisamente por eso la denomina Mises sociedad basada en vínculos contractuales. La cooperación se efectúa en virtud del contrato. El contrato es una institución jurídica que plasma precisamente un intercambio voluntario. Yo te doy a cambio de que tú me des algo. Por contraste, punto número 1 a la derecha, la sociedad basada en vínculos hegemónicos se organiza en virtud del mando y la subordinación. Mando y subordinación. Fíjese qué diferencia. Un contrato que plasma un intercambio voluntario y no nos importa las motivaciones subjetivas, lo desesperado o no que esté cada parte. El intercambio es voluntario si no hay violencia física o amenaza de violencia física, mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos no prepondera el contrato, sino lo que prepondera es el mando y la subordinación. Es decir, tú, haz esto, sí señor, y si no lo haces, arrestado, detenido o fusilado. Mando y yo te mando y tú obedeces. Eso no es un contrato. Eso es precisamente la manera en la que se plasma en el proceso social la coacción. Punto número 2. Por eso, en las sociedades basadas en vínculos contractuales, las relaciones entre los seres humanos son simétricas. ¿Qué significa que son simétricas? Que el cambio se efectúa entre dos partes, sin que ninguna de ellas pueda coaccionar a la otra. Cuidado, que es simétrico el intercambio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo digo para que nos quede más claro, ilustrado, no nos choque. El capitalista potentado que contrata por un salario reducidísimo a un trabajador que es muy necesitado, voy a plantearlo así. Eso es vínculo contractual y hay simetría. Cuando no hay simetría es si resulta que los trabajadores se convierten en piquetes y organizan una huelga y violentan, utilizan la violencia física o la amenaza de violencia física para conseguir un salario superior al que voluntariamente querían pagarles, y además para pegar a los esquiroles, que son aquellos que estarían dispuestos a trabajar por ese salario, o para ocupar la fábrica, o para incendiar, ocupar las calles. Ahí sí que hay violencia física, clarísima. Luego hay simetría en el contrato, las dos partes están al mismo nivel en el intercambio, mientras que, punto número 2, a la derecha, en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, las relaciones son asimétricas. ¿Qué significa eso? Que están en distinto nivel, unos mandan y otros obedecen. Hay unos que ordenan y hay otros que se ven obligados a obedecer. El caso clarísimo es el de la esclavitud. El amo ordena al esclavo que haga algo, y el esclavo dice sí, amo. Entre otras cosas porque si no solo dice sí amo y no lo hace lo que el amo dice, entonces se lleva 100 latigazos. Un caso clarísimo de esclavitud es el ejército. Servicio militar obligatorio. Si están voluntariamente no hay nada que decir, siempre y cuando sea por periodos de tiempo y uno pueda desengancharse. Pero si servicio militar obligatorio es plena esclavitud, y hemos tenido nosotros esclavitud en pleno siglo XX hasta hace relativamente poco, que se estableció el servicio militar voluntario en nuestro país. Punto número 3. En la sociedad basada en vínculos contractuales, cada ser humano persigue sus propios fines. Yo intercambio voluntariamente con los demás porque considero que con ello consigo mejor mis fines, pero los fines que persigue cada uno son los suyos propios. Los que sean. Ya saben que los determina cada sujeto actor.
Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, en tercer lugar, los fines que se persiguen no son los propios, sino son los fines de aquel que manda. Es decir, el que utiliza la coacción, ordena y manda, es el que impone sus fines, y los subordinados que tienen que obedecer ese mandato están al servicio no de los fines propios, sino de los fines ajenos de aquel que manda. Es muy importante esto. En cuarto lugar, se dice que en la sociedad basada en vínculos contractuales, la riqueza se obtiene por medios económicos. Repito, en la sociedad basada en vínculos contractuales, la riqueza se obtiene por medios económicos. ¿Qué entendemos por medios económicos? Aquellos que estudian la cataláctica, la ciencia general de los intercambios. De hecho, toda la teoría económica a la que estamos dedicando este curso está dedicada a estudiar ese proceso de intercambios voluntarios. Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, la obtención de la riqueza se logra mediante medios políticos. Pongan, fíjense qué contraste, medios económicos y medios políticos. Una sociedad basada en la coacción es una sociedad politizada, cada vez hay más funcionarios, más burócratas, cada vez se dedica más tiempo no a tratar de detectar las necesidades de nuestros congéneres y a tratar de satisfacerlas a través de un proceso voluntario, sino que dedicamos cada vez más tiempo, ingenio y esfuerzo a influir en el proceso de decisión política, a conseguir ayudas, subvenciones, a hacer manifestaciones. Venga, 100.000 agricultores paralizando Madrid, ¿para qué? Alguno de esos agricultores estaba protestando, queremos satisfacer los deseos de los consumidores, salimos a la calle para tratar de buscar productos cada vez más baratos, más asequibles y de más calidad. Nuestro objetivo en la vida es satisfacer las necesidades ajenas. No, hombre, no. Salían a la calle para decir, queremos más subvenciones, queremos más primas, queremos más... ¿Y eso con cargo a qué? A los presupuestos generales del Estado. Y lo mismo que hacen ellos, hacen mañana los controladores aéreos, pasado mañana los mineros, al día siguiente la banca. Todo el mundo trata de solucionar sus problemas mediante medios políticos, en la sociedad basada en vínculos hegemónicos. Y se olvidan los medios económicos, que es simplemente el esfuerzo bien hecho día a día, con el sudor cada uno de su frente, dedicado a servir a los demás. Ese es el orden espontáneo del mercado, ese es el sistema de capitalista, es el sistema de intercambio pacífico. Frente a esta sociedad en vínculos hegemónicos, politizada, todo recurriendo al Estado para tratar de imponer a los demás ventajas y privilegios particulares. Lo político frente a lo económico. Y si ustedes viajan, podrán apreciar cómo las sociedades más politizadas son las más coactivas. Y viceversa, las menos politizadas, las menos coactivas. Ustedes van a Suiza y las noticias políticas ocupan mucho menos que en España, en la televisión. Y preguntan por la calle, incluso a personas cultas, quién es el presidente del gobierno, los ministros, y no lo saben, porque no les importan, porque para ellos no es vital. Porque el peso del Estado es mucho menor que en España, pero en cambio en España es tan vital quién esté en el poder, porque prácticamente por una vía o por otra, seamos estudiantes, los primeros beneficiados de las subvenciones, pagamos una proporción irrisoria del coste real que tiene estudiar en la universidad. Hegemónicos, hay otras personas que se ven coaccionadas a la fuerza a pagar los impuestos para mantenerlos a ustedes en su vaguedad. Y si no pagan los impuestos van a la cárcel. Y si quieren escapar de la cárcel, les pueden pegar un tiro. Vínculos hegemónicos, ordena mando, frente a vínculos contractuales. Búsqueda de la riqueza por medios económicos frente a búsqueda de la riqueza por medios políticos. ¿Qué significa medios políticos? Utilizando la violencia. Eso es un eufemismo para la fuerza, la violencia, para el ejercicio de la coacción, en este caso institucional, ya lo veremos más adelante, efectuada por el Estado. En quinto lugar, en la sociedad por vínculos contractuales prepondera lo que se llama el Estado de Derecho. Si ustedes quieren escribirlo, el imperio de la ley en sentido material. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. La única igualdad asumible en una sociedad basada en vínculos
contractuales es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley significa que todos estamos al mismo nivel. Solo somos iguales en un aspecto, desde el punto de vista de la ley, en términos abstractos y formales, la ley en sentido material. Esto tradicionalmente se le llamaba Estado de Derecho. Sin embargo, yo con los años he llegado a la conclusión de que la expresión Estado de Derecho, ¿qué quieren que les diga? Es una contradicción en los términos. Referirse a Estado de Derecho es como referirse a un círculo cuadrado. Hablar de Estado de Derecho es como hablar de la nieve caliente. O si quieren ustedes, de una puta virgen. Y son tres expresiones no mías, de Anthony de Yassay, un gran economista y filósofo de origen húngaro que vive actualmente en Francia. Vamos, que aunque sea un ideal, es un ideal irrealizable. El profesor de ustedes ha evolucionado a lo largo de los años y desde el año 2000 dejó de ser liberal, dejó de creer que fuera tal cosa posible como un Estado de Derecho y pasó a ser anarquista. Estoy convencido que es imposible. Una vez que existe el Estado, es imposible que eso sea de derecho. Es como hablar de... Sería muy bonito que pudiéramos concebir un círculo cuadrado, pero es que es una contradicción en los términos. De todas maneras, esta es una opinión del profesor, pongan ustedes si quieren como una nota a pie de página, Mises, que es mucho más light, mucho menos radical que yo, considera que tal cosa es posible y que hay que defender el Estado de Derecho. ¿Y qué quieren que les diga? Si fuera posible, pues sí, es un objetivo meritorio de lograr. Y tradicionalmente se piensa que la sociedad basada en vínculos hegemónicos se plasma en un Estado de Derecho, que es aquel en el que todos somos iguales ante la ley. Lo que sucede es que en el momento en que se da entrada a una agencia monopolista de la violencia y teniendo en cuenta cuál es la naturaleza del ser humano, es como mezclar la nitroglicerina, es un explosivo inestable, altamente volátil y peligroso. Porque es casi inevitable que los políticos nos quieran comprar nuestros votos y se organice un círculo vicioso en el que nosotros nos dejemos comprar y empecemos a pedir subvenciones. Vamos, que no existe Estado de Derecho en ningún sitio. Pero bueno, tradicionalmente se decía que la sociedad basada en vínculos contractuales, si es que el Estado ha de existir, es un Estado de Derecho en el que todos somos iguales ante la ley. Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, el Estado es un Estado dictatorial. Y si quieren ustedes, y el dictador es, yo qué sé, la persona más buena que ustedes puedan concebir. El Papa, el dictador, el Papa, Benedicto XVI. Bueno, pues sería un Estado paternalista. Es irrelevante, ¿eh? Todo el mundo piensa que todos los problemas sociales se solucionan si al que está al frente del mando le quitamos y ponemos a otro. ¿A cuál otro? Al mío. Pues se equivoca radicalmente. Si ustedes quitan a Zapatero, todo el mundo piensa, joder, desastre Zapatero. Quitemos a Zapatero y pongamos a Rajoy. Da lo mismo quien esté. Si es que es una sociedad basada en vínculos hegemónicos, basada en el ordena y mando. El Estado dictatorial o el Estado paternalista es un Estado en el que impera el reglamento, en el que impera el derecho administrativo, que encarna precisamente los mandatos de aquel que gobierna. Frente al Estado de Derecho, al margen ahora de la acotación de si es o no posible, el profesor de ustedes convencido que es una utopía imposible, Estado de Derecho en el que todos somos iguales ante la ley, entendida en su sentido material. Veremos más adelante qué diferencias más grandes hay ante la ley en sentido material, que es la que impera en el Estado de Derecho, o debe de imperar, y la ley en sentido formal que incorpora simples mandatos administrativos. La ley en sentido material es una ley abstracta, aplicable a todos por igual, como por ejemplo no matar, no robar, cumplir los contratos. Esas son leyes en sentido material. Mientras que los mandatos o reglamentos que instrumentan la sociedad basada en vínculos hegemónicos mandan a hacer cosas concretas en circunstancias específicas. Que usted gana 50.000 euros, va a pagar estos impuestos, que gana 100.000 estos, que gana 4.000 estos. Las recetas de los productos farmacéuticos tienen que ser así o asao. Y hay un reglamento de la Unión Europea o de Madrid que dice cómo tienen que ser los puentes, ordenando cosas concretas, mandatos, con independencia de que se les llame leyes, no son leyes en sentido material. En la sociedad basada en vínculos contractuales, la definición de libertad es muy sencilla. La libertad es la ausencia de coacción.
es decir, la ausencia de violencia física o amenaza de violencia física. En el momento en que haya ausencia de coacción, cada uno puede orientar su vida como desee. Como es lógico, dentro de sus circunstancias. Si a mí no me violentan, yo puedo orientar mi vida como desee, pero lo que no puedo hacer es, oiga, yo quiero tener un Rolls Royce, y quiero tener un yate, y quiero viajar a la luna, y quiero tener mi mujer que sea Miss Mundo, etcétera. Y entonces estoy frustrado y coaccionado por las circunstancias, porque mi mujer es gorda y fea, porque no tengo coche, porque no puedo ir a la luna, y porque gano una mierda. Estoy coaccionado. No. Usted no está coaccionado nada más que en su confusa y enfermiza mente. Nadie le coacciona desde fuera, que es, vuelvo a insistir, el punto esencial. La libertad en una sociedad basada en vínculos contractuales consiste precisamente en la ausencia de coacción. Y esto permite que cada uno, dentro de sus circunstancias vitales, pueda desarrollar su vida como desee. Mientras que, fíjense ustedes de qué manera más tortuosa, sutil, engañosa, pérfida y prostituida se redefine el concepto de libertad en la sociedad basada en vínculos hegemónicos. En la sociedad basada en la coacción, la libertad deja de entenderse como ausencia de coacción y pasa a redefinirse o entenderse bien de manera explícita o implícita o tácita de la siguiente manera. Se considera que la libertad es el poder hacer. Yo soy libre si puedo hacer algo. Y además en concreto el poder hacer del dictador, del que manda. Y me da lo mismo que sea un dictador unipersonal o que sea la dictadura de las mayorías en un sistema llamado democrático. Queremos libertad en una sociedad de vínculos hegemónicos significa queremos poder hacer lo que nos dé la gana. Y si hace falta utilizar la violencia, da lo mismo. Porque si no, no soy libre. Yo no soy libre porque no tengo una casa suficientemente digna. Entonces está justificado que te quite a ti recursos para conseguir esa casa, utilizando la violencia. Fíjense, un poder hacer. Y verán ustedes cómo esto pervade, se incorpora, se filtra en la sociedad sin darnos cuenta. Nos corrompe. Dejamos de apreciar la libertad como ausencia de coacción y empezamos a adorar, como si fuera un ídolo, a la libertad como el poder hacer lo que queramos en cada circunstancia. Ya no es la existencia de violencia física o amenaza de violencia física el punto esencial que nos permite apreciar si hay libertad o no, sino que libre es el que puede hacer muchas cosas. Y yo no soy libre si no puedo tener el coche que me dé la gana. Anda, el coche más bonito, ¿por qué no tengo yo el coche por esa Huerta de Soto? Bueno, pues lo voy a coger, venga, me doy un golpe, hago un puente y me lo llevo. Eso es un tío libre, joder, que hace lo que le da la gana. Y esta chica tan guapa, pues resulta que no me hace caso. Pues cojo una pistola y la violo, ¿qué se ha creído? ¿Pero dónde se ha visto que no puedo hacer lo que me dé la gana? Yo quiero ser libre. No se rían ustedes. Soy libre, todo el mundo, pues claro. Y además como estamos tentados continuamente a endiosarnos y a poder hacer lo que queramos, fíjense ustedes de qué manera tan perversa se redefine, prostituyendo el concepto de libertad en una sociedad basada en vínculos hegemónicos. Pasa a entenderse la libertad como el poder hacer en cada momento lo que uno quiera, en concreto el que manda, claro. Por eso es tan vital, para yo poder hacer lo que yo quiera, tiene que mandar el mío. Y por eso las elecciones es tan vital, y salimos todos a la calle a pelearnos para que ganen los míos, como si fuera un partido de fútbol, ganen los míos. Porque entonces yo podré hacer mejor lo que yo quiera. Y se olvida el concepto tradicional y verdadero de libertad, sobre el que pivota la sociedad basada en vínculos contractuales, que es el de ausencia de coacción. Por último, aunque sea de manera muy burda, hemos puesto, digamos, dos casos extremos, oponiéndolos para que a efectos didácticos entendamos de lo que estamos hablando. La sociedad basada en vínculos contractuales, en última instancia, es la que ha dado impulso a la civilización occidental. Con enormes diferencias, de unas épocas históricas a otras, a trancas y barrancas. Pero, de alguna forma, la civilización occidental, continuamente amenazada, en múltiples circunstancias y en un grado muy elevado, incluso hoy en día, por la corrupción procedente del mundo de los vínculos hegemónicos. Pero si algo queda de libertad verdadera en Occidente, se basa en el contrato,
en la libertad entendida como ausencia de coacción, en procurar que el Estado sea de derecho, aunque tal cosa sea imposible. Y frente a esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos las sociedades del mundo antiguo. Tenemos los antiguos imperios, ya en los orígenes históricos, Mesopotamia, Egipto. ¿Ustedes creen que una sociedad basada en vínculos contractuales iban a construir las pirámides? Pero ni siquiera en Atenas, que parece que fue el comienzo de la libertad en el mundo occidental. También había cada sinvergüenza, por ejemplo, Pericles. Con gran esfuerzo entre todas las ciudades hacen un fondo común para defenderse de los persas. Y cuando llega la hora de verdad, los persas no atacan y el fondo sobra. ¿Creen ustedes que este politicastro, como todos los de hoy, devolvió el dinero a las ciudades que contribuyeron a él? Se lo quedó. ¿Para hacer qué? ¡El Partenón! ¡Toma ya! Con una estatua de oro fundido de los que habían. Siempre que vean ustedes un magnífico monumento de la antigüedad, me da lo mismo que sea el Partenón o lo que quedan, o las ruinas de las pirámides de Egipto, son siempre manifestaciones de la violencia, de la hegemonía, del que manda, y hechas con sangre, sudor y lágrimas de los esclavos. En ese sentido, no debe ser motivo de orgullo para la humanidad, sino al revés. Deberíamos de visitarlas como se visitan los campos de concentración de Auschwitz, con el corazón encogido y pensando en el enorme sufrimiento, muerte y sacrificio que supusieron esas construcciones. Pero la historia la escriben los vencedores. Pasa a los libros de texto y los pobres alumnos, en una educación monopolizada por el Estado, se les lava el cerebro y todo el mundo va muy contento a las pirámides de Egipto, y además, qué listos eran estos egipcios, qué admirables los faraones, qué grande Napoleón. Las dictaduras nazis, las dictaduras marxistas, las dictaduras de las socialdemocracias, todas ellas encarnan vínculos hegemónicos. ¿Y qué pasa con la sociedad en la que nosotros vivimos? ¿Qué pasa con la sociedad en la que nos desenvolvemos? Pues bien, no es ni puramente una sociedad basada en vínculos contractuales, ni es una dictadura nazi. Los casos reales que podamos observar se encuentran a mitad de camino, con diferencias de grado, más orientadas hacia un extremo que hacia otro, dependiendo además, según las circunstancias históricas, hacia dónde nos orientamos, pero el análisis que hemos presentado hoy nos es muy ilustrativo para poder interpretar mejor lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo cómo evoluciona el mundo que nos rodea a estas alturas del siglo XXI. Vamos a empezar a hablar del cálculo económico. Miren, el cálculo económico es como si dijéramos el meollo en torno al cual Mises construye su teoría de la cooperación social. Cálculo procede del latín, calx, calcis, con esta palabra se denominaban a las bolitas de cal que se utilizaban en los ábacos. Cálculo, calcular. ¿Cómo es posible? Y esta es la gran pregunta que tiene que responder el análisis del cálculo económico. ¿Cómo es posible que si toda acción o intercambio en la sociedad es resultado, como hemos visto, de valoraciones subjetivas y comparaciones subjetivas que no se pueden medir? ¿Cómo es posible que en el mercado continuamente, cada día, cada momento, en este mismo instante, sin embargo los seres humanos, los agentes económicos, continuamente estén efectuando cálculos numéricos para efectuar y orientar sus acciones? Ya dijimos en su día que el valor era la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da al fin. Y que esa apreciación es una intensidad psíquica no medible, que a mí me puede gustar más Laura que Beatriz, me puede gustar mucho más, algo más por el estilo igual o menos, pero lo que no puedo hacer es medirlo. El mundo interior de intensidades psíquicas, es decir, de aprecios y de aversiones, no se puede medir de una manera objetiva desde fuera con una vara de medida. Es un mundo en el que solo se pueden efectuar comparaciones, es decir, ordenar. Por eso se dice que es un mundo ordinal, que me gusta mucho más la alternativa A a la B, o me gusta
bastante más o más, sí, pero dígame cuánto, 1,12 o 1,13, pues mira, no sé, me gusta mucho más, o algo más, o hoy me gusta por el estilo, o estoy indeciso, me gusta menos o mucho menos, es que lo odio. Pero el mundo interior de las valoraciones subjetivas, que es el que impulsa en última instancia todas las acciones humanas, es un mundo psíquico, de intensidades psíquicas no medibles, que solo permite efectuar comparaciones o poner en orden, en una escala valorativa, nuestras valoraciones. Por eso dice que es un mundo ordinal. Y toda la economía se basa en este mundo de las valoraciones subjetivas, que no permite efectuar mediciones. Y sin embargo, continuamente observamos números y cálculos económicos en el mundo que nos rodea. Y vamos a pedir trabajo, ¿y aquí cuánto se gana? Pues aquí son 1.625 euros, toma nota. Y en este momento está a lo mejor cerrando la bolsa, yo qué sé, de Frankfurt, o dentro de 2 horas cierra la de Nueva York. Y vamos todos a la bolsa y vemos las cotizaciones en dólares, las acciones, a cuánto han cerrado, en los índices. Y estudiamos los balances con números, y vamos a una tienda y vemos que cada producto al Corte Inglés tiene unos precios, números, y los números son cardinales, permiten sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. ¿Cómo es posible pasar del mundo interior, subjetivo, de las valoraciones no medibles, al mundo exterior de los cómputos y cálculos numéricos? Pues básicamente como consecuencia de 2 instituciones. Y recuerden que definimos en su momento las instituciones como todo esquema pautado de comportamiento, de tipo habitual. Decíamos que las instituciones surgen además de manera evolutiva. No hay ninguna garantía de que surjan las instituciones. Puede ser que las instituciones se desarrollen y que luego desaparezcan, o que el propio ser humano, en un actuar suicida, las destruya. Estamos hablando del lenguaje, estamos hablando de la familia. Hay 2 instituciones que son históricamente contingentes, que hasta ahora han surgido, pero que no hay ninguna garantía de que continúen existiendo. De hecho, gran parte de la humanidad se ha empeñado en el siglo pasado en destruir estas 2 instituciones. Las instituciones vitales que hacen posible la conexión del mundo interior nuestro, subjetivo, ordinal, hacia el mundo exterior de los cómputos, son, por un lado, el dinero y por otro lado, los intercambios voluntarios. No tengo más remedio que por lo menos presentar al dinero. Definimos el dinero como todo medio de intercambio común y generalmente aceptado. Esa es la definición de dinero. Y el dinero es una institución social. Veremos en su momento qué es la institución social por excelencia. Veremos cómo el dinero surge de forma evolutiva. Y la segunda institución que hace posible el puente que conecta el mundo interior con el mundo exterior son los intercambios voluntarios. Si hay un intercambio voluntario y existe el dinero, entonces veremos cómo en muchas ocasiones se plasman relaciones históricas de intercambio en unidades monetarias, lo que vamos a denominar precios de mercado. El precio de mercado es toda relación histórica de intercambio en unidades monetarias. Y cuando surge el precio, entonces el precio tiene una plasmación numérica que hace posible la estimación vía cómputos de lo que pensamos que va a suceder en el futuro o de lo que creemos que acaeció en el pasado. Luego, las 2 instituciones que hacen posible el cálculo económico, entendido como el puente que conecta el mundo interior de las valoraciones subjetivas con el mundo exterior de los cómputos, son, por un lado, el dinero y, por otro lado, el intercambio voluntario. Si no existe dinero, se impiden los intercambios voluntarios o ambas cosas a la vez, el puente que conecta el mundo de nuestras voliciones subjetivas con el mundo exterior se destruye y con él el cálculo económico. Ese es precisamente, muy resumido, el teorema de la imposibilidad del socialismo que vamos a ver. ¿Por qué fracasa el socialismo? En términos de ciencia, términos científicos, el socialismo es una imposibilidad porque imposibilita el cálculo económico. Socialismo tradicional, socialismo real, se entendía como aquel sistema de organización social en el que
Todos los bienes de capital y factores de producción son de propiedad pública. Está prohibido, por definición, intercambiar máquinas, instalaciones, fábricas. No hay bolsa de valores. Luego, no hay intercambios, no se plasman precios monetarios para esos bienes y, por tanto, es imposible que los seres humanos calculen el valor que tienen las distintas alternativas que se les abren. Actúan completamente a ciegas. Tal sistema social es un sistema imposible. Es un sistema condenado a desmoronarse. Nos hemos hablado intercambios, dos tipos, intrapersonal e interpersonal. Los intercambios interpersonales voluntarios o coactivos, y ahora nos centramos en los intercambios interpersonales voluntarios, y se plantea el problema del cálculo económico que de alguna forma hemos enunciado con nuestro esquema del puente. Pero para entender más a fondo cómo es posible el cálculo económico, tenemos que hacer una tercera clasificación, y es que los intercambios voluntarios pueden ser de dos tipos. Los llamados intercambios directos son aquellos en los que los bienes y servicios se trocan directamente unos por otros, sin que intervenga para nada dinero. Al cambio directo también se le llama trueque. Y todos nosotros, pues, el que más o el que menos, hemos intervenido en trueques. Vamos, yo me acuerdo de pequeño, iba al colegio en el autobús y nos aburríamos y coleccionábamos cromos. Estaba uno deseoso que salieran los cromos nuevos, iba uno corriendo a comprar los cromos. Entonces las empresas que hacían los cromos eran muy listas y emitían pues gran abundancia de cromos, pues yo qué sé, pues de algunos jugadores y de otros no, y eran muy escasos, ¿no? Y entonces uno iba en sus ratos libres con un tocho así de los cromos que tenía duplicados, y se lo enseñaba al otro, decían, lo tengo, no lo tengo, entonces ya hay una posibilidad de hacer un trueque, ahora enséñame los tuyos, lo tengo, hasta que encontrábamos algo que nos faltaba e intercambiábamos un cromo por otro. Intercambiar cromos es un cambio directo o trueque. Hay otros muchos cambios directos. Por ejemplo, compartimos piso y, oye, ¿me lavas hoy los platos que yo mañana iré a la compra por ti? Entonces se hace una negociación y se cierra el trato, eventualmente. Trueque, no se ha utilizado dinero. Y pueden ustedes imaginar otros muchos trueques. Frente al cambio directo o trueque, tenemos que presentar ahora al cambio indirecto. ¿Cuál es el cambio indirecto? Es aquel en el que los bienes y servicios se cambian utilizando dinero. Es decir, este medio de intercambio común y generalmente aceptado que acabamos de explicar. Aquí ya es diferente. Aquí yo doy un bien, un servicio a cambio de dinero. Y con ese dinero compro lo que yo quiero. Por eso es indirecto. No consigo directamente en el cambio ya lo que quiero, sino que siempre pido dinero. Y luego con el dinero adquiero lo que quiero. Ven ustedes que es indirecto. Por ejemplo, vendo un kilo de mantequilla por 20 euros. O compro por 20 euros. Entrego dinero, entonces en el momento en que aparece el dinero, el cambio ya es indirecto. Más adelante veremos que el trueque tiene un problema esencial, que es el que he descrito antes, ilustrándolo con el ejemplo de los cromos. Que para que se cierre el trato, la otra parte tiene que tener el cromo que yo necesito o del que carezco. Pero además, yo tengo que tener repetido el cromo que ella necesita o del que carece. Es lo que se llama la doble coincidencia de necesidades. En el trueque tiene que darse para que se cierre la doble coincidencia de necesidades, y si no, no se cierra. Y entonces el problema de la doble coincidencia de necesidades es un obstáculo insalvable para el trueque. Las sociedades que se basan nada más en el trueque son sociedades muy subdesarrolladas, porque el ámbito de los cambios es reducidísimo. Fíjense ustedes, profesor de economía, si tuviera que ser con trueque, pues yo les daría a ustedes clases de economía. En principio, ustedes están aquí, luego están interesados en las clases, pero ¿qué es lo que yo necesito?
Pues tengo que comprarme unos zapatos. ¿Hay algún zapatero en clase? No. Pues me tengo que comprar un traje. ¿Hay alguien que haga trajes? No. Pues tengo que comer. ¿Alguien tiene algún restaurante o tiene tiendas para dar alimentos? No. Pues señores, se quedan ustedes aquí solos porque yo me voy a buscar a alguien que necesite clases de economía y que de paso tenga lo que yo necesito. De hecho, si ustedes me dicen los servicios que proporcionan, seguro que no necesito ninguno de ellos. Y sin embargo, ¿cómo podemos estar aquí? Precisamente porque el problema de la doble coincidencia de necesidades que plantea el trueque se soluciona con el dinero. Ya me es irrelevante lo que ustedes puedan proporcionar, porque si me dan dinero, ya con dinero yo puedo adquirir en el mercado lo que quiera. El dinero hace posible multiplicar exponencialmente el número de intercambios. Los intercambios sin dinero quedan reducidos a una infinitésima fracción y reducen, por tanto, el ámbito de lo social o del intercambio a la mínima expresión. Sociedades retrasadas, en las que casi todo es autoconsumo. Cuando surge el dinero, se multiplica casi hasta el infinito las posibilidades de intercambio, las posibilidades de interacciones humanas, y surge la civilización moderna. Y digo que el dinero es la institución social por excelencia, porque es precisamente en ese proceso social de multiplicación exponencial de los intercambios, es decir, de las interacciones humanas, donde como tengo que entenderme con el otro, en la feria, lo que eran dialectos regionales o de un valle, confluyen y se va formando evolutivamente en un lenguaje como el castellano. Gracias al dinero, que permite los intercambios, surgimiento de ferias y la necesidad de entenderme con el otro. Y como tengo que entenderme con el otro y cerrar un trato que va a misa, surge el contrato y el derecho, gracias al dinero. Y como en muchos ámbitos tengo que formarme un comportamiento pautado, de honestidad, honradez, etcétera, se depura la moral, gracias al dinero. Si el dinero desaparece, volvemos a la época de Mad Max, se reducen a una infinitesimal fracción las interacciones humanas y las posibilidades de interacción que ahora estamos disfrutando, volvemos a la época de las cavernas, olvidamos la moral, olvidamos el derecho, desaparece el castellano, se produce una regresión, eso también ha sido estudiado histórica y antropológicamente. La sociedad es una complexísima red de interacciones que son relaciones de intercambio. El dinero lo que permite es potenciar esos intercambios hasta niveles cuantitativos y cualitativos ni siquiera imaginables. Y es en ese proceso de potenciación de los intercambios como se depuran y se forman el resto de las instituciones lingüísticas, jurídicas y morales. Por eso, queridos alumnos, el dinero es la institución social por excelencia, la más importante. Pero vamos a dar un paso más. Todo intercambio voluntario, esta es una ley esencial de la economía, y es tan importante que la vamos a repetir hasta la saciedad. Todo intercambio voluntario es resultado de una desigualdad de valoraciones subjetivas y además de una desigualdad en sentido contrario. Cada parte ha de valorar subjetivamente más aquello de lo que carece y espera recibir que lo que tiene y piensa dar. Y si no se da esta desigualdad de valoraciones subjetivas, el cambio no se cierra, el cambio voluntario no se efectúa. A priori siempre todos los cambios se efectúan y se plantean porque cada parte piensa que sale ganando del intercambio. Si no salen ganando del intercambio, los cambios voluntarios no se cierran. Una pareja se casa porque cada cónyuge piensa que sale ganando, que lo que va a obtener en forma de estabilidad, de cariño, etcétera, de la otra parte vale mucho más para él o para ella que lo que va a dar. Si no, no se cierra el intercambio voluntario. Es importante que les quede bien grabado, porque ha habido legión de filósofos que han errado en este ámbito, por ejemplo, de Aristóteles. Y con Aristóteles llegamos hasta Santo Tomás de Aquino y hasta hoy incluso, que piensan que cuando hay un intercambio es que hay una igualdad, que cuando se cambian dos cosas es que son iguales, que hay un denominador común. ¡No!
Nada más lejos de la realidad. Allí donde hay igualdad de fuerzas, no hay movimiento. Si la fuerza hacia este lado es igual que esta, no se mueve nada, no hay cambio. El cambio siempre implica desigualdad. Cada parte en un intercambio voluntario ha de valorar desigualmente, valorar más aquello de lo que carece y espera recibir que lo que tiene y va a dar a cambio. Y si no, el cambio no se cierra. Y además, como resultado de todo intercambio voluntario, ambas partes tienen que estar concebidas, las dos, de que salen ganando, si no, no se cierra el cambio. Bueno, pues ahora en este momento va a producirse un efecto maravilloso, porque vamos a ver, hemos estudiado dos leyes. ¿Se acuerdan la ley de la utilidad marginal? ¿Qué decía la ley de la utilidad marginal? Que cada uno de nosotros valoramos las unidades de medio relevante y perfectamente intercambiables a nuestro alcance en función del valor que tiene la última en la escala valorativa. ¿Y cuál era la conclusión de la ley de la utilidad marginal? Que conforme más unidades tenemos a nuestra disposición, la utilidad marginal es más baja, es decreciente. Ya la hemos recordado, la dejamos aquí aparcada. Y ahora recordemos la segunda ley que vimos, la ley de la división, mal llamada del trabajo, del conocimiento, o la ley de la asociación de Ricardo, la ley de la especialización, que los seres humanos salimos ganando, nos damos cuenta, si nos especializamos en un ámbito concreto e intercambiamos nuestros productos con los demás. ¿Qué pasa si todos nosotros, imaginemos una sociedad como esta, cada uno de nosotros se especializa en una línea de producción concreta y distinta de los demás, y solo hace eso? Usted camisas, y solo hace camisas. Usted zapatos, y solo hace zapatos. Usted libros, solo hace libros, y así sucesivamente. Y todas son distintas. ¿Qué pasa? Pregunto, ¿valorará ella mucho las 100 camisas que produce a la semana? No, de acuerdo con la ley de utilidad marginal, solo tiene camisas, y la última, que no vale nada, es la que tiene el valor de todas y cada una. Ella solo hace camisas y no valora en nada las camisas que tiene. Pero, ojo, carece de zapatos, alimentos, etcétera, no tiene nada. ¿Cuál será la utilidad marginal que para ella tengan los zapatos, los alimentos, todos los otros bienes que necesita? ¿Mucha o poca? Altísima. Fíjense, pues para ella lo que tiene no vale nada y aquello de lo que carece vale muchísimo. Y este señor, Mark Schilling, que hace zapatos, ¿cómo valora los zapatos? Si es que tiene 500 pares de zapatos, como Imelda Marcos, ¿mucho o poco? Lo propio no lo valora en nada, porque se ha especializado en eso. Y aquello de lo que carece, en mucho. Y usted, igual, y así sucesivamente. Fusionemos ambas leyes. La ley de la especialización, que cada uno se especializa en aquello de lo que tiene ventaja comparativa relativa, con la ley de la utilidad marginal. En una sociedad, a efectos ilustrativos, nuestra clase, si cada uno de nosotros se especializa en un ámbito concreto y distinto de los demás, y tenemos muchos bienes en ese ámbito, pero carecemos de los demás, introduciendo la ley de la utilidad marginal, yo les pregunto, si se dan esas circunstancias, ¿qué fuerza tremenda surgirá de manera espontánea en esta sociedad? ¿Qué es lo que haremos inmediatamente? ¿En pos de qué nos movilizaremos? ¿En pos del? ¿De qué? Del cambio. Si cada uno se especializa en un ámbito concreto, no vale nada lo que tiene y valora muchísimo lo ajeno y nos pasa a todos, la fuerza tremenda, inmediatamente lo que surgirán son intercambios. Usted en contacto con este, cada uno ha de cambiar. Inmediatamente, esto en una décima de segundo nos vamos todos a cambiar. Porque lo que tenemos no vale nada y lo ajeno mucho, y viceversa. Y eso es la sociedad, queridos alumnos. Una complejísima red de intercambios. Vamos a suponer, por ejemplo, en primer lugar, un caso de cambio directo o trueque. Tenemos dos señores, A y B. A es productor de mantequilla. Esta señorita se llamaba Rosa, productora de mantequilla. Tiene tantos kilos de mantequilla que el enésimo kilo de mantequilla, digamos el número 200 que tiene en la nevera, vale, esto significa menos, una simple comparación subjetiva, que la primera camisa
o el primer jersey que no tiene y del que carece. Fíjense ustedes, valoraciones subjetivas que solo permiten comparaciones, es decir, mundo ordinal. Pero enfrente tiene a Marc, que es fabricante de camisas, lo tiene al lado. Y Marc tiene muchas camisas. De manera que la última camisa vale menos que carece de mantequilla, y resulta que Marc es un comilón, lo sé yo, porque el otro día le invité a cenar y me costó la hijuela. Y él lo que quiere es mantequilla para untar mañana unas buenas tostadas y desayunar, ¿no, Marc? Sí. Bueno, entonces, desde luego que la última camisa no la valora en nada, es obvio, ley de utilidad marginal, se especializa en hacer camisas. Pero la mantequilla es que se le derrite el estómago pensando en la mantequilla. Vale mucho menos que el primer kilo de mantequilla del que carece. Bueno, pues si se da esta circunstancia, si está Rosa aquí haciendo mantequilla que no valora en nada y necesita camisas, y está al lado Marc que hace camisas que no valora en nada y necesita mantequilla, es claro que a poquísimo de ingenio empresarial que tengan, uno al lado del otro, inmediatamente se van a dar cuenta, se les enciende la bombilla empresarial. La pongo aquí para que ustedes no se les olvide. Además es una bombilla incandescente, de las que le joroba al ministro de Industria. Se enciende la bombilla, anda, salimos ganando si efectuamos un cambio. Yo te doy 1 kilo de mantequilla a cambio de una camisa. ¿Hay desigualdad de valoraciones subjetivas, que era la condición necesaria, en sentido contrario? Sí. ¿Salen ambas partes ganando? También. Porque Rosa valora muchísimo la camisa y Marc valora muchísimo la mantequilla. Se efectúa un intercambio y como consecuencia de ese intercambio ambos salen ganando. Y como es un intercambio sin dinero, es un intercambio de esos que hemos llamado directo o trueque. Pero ahora vamos a poner un ejemplo de intercambio indirecto, que son los más relevantes en las economías modernas y que son los que permiten el cálculo económico. Vamos a suponer que hay un trabajador parado. Usted no está parado, pero vamos a suponer que está parado. ¿Cómo se llama? Javier. Javier está parado desde hace 6 meses. ¿Y qué se levanta por las mañanas? Se va al puesto y se compra el periódico, pasea por el Retiro, saca al perro, mira el reloj y se hacen interminables las horas. ¿Qué hago? ¿Qué hago por la tarde? Esto no se termina nunca, menudo rollo. Y sin embargo tiene que pagar cuentas y le llegan facturas. Entonces, aunque es un poco vaguete, Javier, confiéselo usted, la enésima hora de ocio, una cosa es ser vago y otra cosa es no hacer nada en todo el día y un día tras otro, y cuando ya lleva uno ya un mes, es que está harto. La hora marginal última de ocio para él prácticamente no vale nada. Está deseando, oye, no tenéis nada que hacer, que encargarme. Para él vale menos que los primeros 20 euros de los que carece y necesita para pagar sus cuentas. Y supongamos que enfrente tenemos un empresario, lo he puesto entre comillas porque ahora me refiero al empresario, no me refiero al empresario en términos de función empresarial pura, sino como tipo ideal histórico. Ya explicaremos esto lo que es. Que tiene un proyecto empresarial y que el empresario tiene bastante capital a su disposición y entonces los últimos 20 euros para él tienen un valor pero relativamente nimio. Pero sí que necesita urgentemente una hora de trabajador. Entonces para él vale mucho menos 20 euros que los servicios prestados por ese trabajador especializado, que concretamente es Javier. Si uno y otro se dan cuenta de esta desigualdad de valoraciones subjetivas en sentido contrario, es decir, de que salen ganando si hicieran un trato, se les enciende la bombilla, descubren la oportunidad de ganancia, y la oportunidad de ganancia tiende a descubrirse porque actúa como un imán tremendo hacia el intercambio, esa fusión de la ley de la utilidad marginal con la ley de la especialización, como hemos visto, inmediatamente cerrarán un cambio en el sentido de que yo te contrataré la hora de trabajo por 20 euros, y salen ganando. El parado recibe 20 euros y deja de estarlo, y el empresario recibe prestación de servicios laborales durante 1 hora. Y como se ha utilizado dinero, es un cambio indirecto. Y aquí sí que hay una diferencia esencial,
porque el cambio indirecto se plasma en lo que se llama una relación histórica de intercambio, es decir, un precio de mercado, concretamente 20 euros la hora. Llamamos precio de mercado a toda relación histórica de intercambio en unidades monetarias, relación de intercambio en unidades monetarias. Y aquí ya se ha producido la maravilla, queridos alumnos. La maravilla es que, partiendo todo de valoraciones subjetivas que no se pueden medir, al final ha quedado plasmado en una cifra, en un cómputo numérico, 20 euros. Y esto sí que es un hecho histórico observable. En determinado lugar, en determinado momento histórico, el precio de la hora de trabajo fue 20 euros. Y esto sí que puede ser utilizado por múltiples otros empresarios en sus cómputos o cálculos numéricos, bien sea hacia atrás, retrospectivamente, para ver si han ganado o perdido, o bien sea hacia el futuro, prospectivamente, para estimar, ayudándose de los precios monetarios que surgen en el mercado, cuál es la alternativa que más les merece la pena. El cálculo económico se hace posible porque hay dinero e intercambio voluntario. Se plasman en precios monetarios que tienen una plasmación numérica que ya permite ser objeto de cómputos. Dice Mises que los precios son como los copos de nieve, son efímeros. Los copos de nieve caen en la tierra y se derriten y desaparecen. Pues bien, los precios son todo relaciones históricas de intercambio. Una vez que se cierra un trato con un precio, eso es como el copo de nieve, pasa a ser un hecho histórico. Lo que pasa es que esos hechos históricos, sobre todo si son recientes, ayudan enormemente a la acción de los empresarios, como veremos en las próximas clases.